¿De qué manera les afecta a ustedes este veto a la ley? En todo, de todas formas. No es solo a los estudiantes que les afecta, sino a nosotros como empleados también. Si da el caso de que hay que cerrar las fotocopiadoras, nosotros nos quedamos en la calle. Los ministros, hasta la presidenta, estudiaron sacando copias. Miles de estudiantes de las 5 universidades públicas marcharon por segunda ocasión hacia la Asamblea Legislativa en petición a que los diputados resellen la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, o mejor conocida como Ley de Fotocopiado, la cual había sido ya aprobada por estos diputados, pero fue vetada por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla. En materia gris le vamos a traer todos los detalles de lo acontecido en esta marcha, así como las motivaciones que mueven a estudiantes a venir desde lugares tan alejados como Limón o Guanacaste, y posteriormente también vamos a tener las declaraciones de algunos diputados para conocer su opinión con respecto a esta ley y cuál sería el futuro de la misma. ¿Qué es lo que exigimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que exigimos? ¿Qué es lo que queremos? Que se oiga fuerte, que estamos presentes. Eugenia, la Universidad de Costa Rica se ha sumado también a esta marcha. ¿Podría contarnos por qué razones ustedes, bueno, como rectoría y en general como administrativos de la Universidad de Costa Rica, están apoyando esta marcha? Bueno, en primer lugar, porque nosotros tenemos que facilitar los espacios para la libre y democrática expresión de diferentes posiciones y diferentes ideas. Yo creo que este tipo de manifestación fortalece la democracia universitaria, por un lado. Por otro lado, hay un asunto que tiene que ver con la materia que aquí está siendo discutida. Existe una duda que yo creo que es fundamentada, además es una duda razonable del estudiantado y también de una gran parte del cuerpo docente de nuestra universidad sobre algunos aspectos de las leyes relevantes y pertinentes a la propiedad intelectual en Costa Rica. El fotocopiado, digámoslo en términos mucho más genéricos, la reproducción tecnológica de material bibliográfico, pero también de otros productos de la invención y del ingenio humanos, pueden ser, esa reproducción es legal siempre y cuando se mantenga dentro de los criterios de legitimidad y razonabilidad. Lo que necesitamos, por un lado, es adoptar una actitud verdaderamente generosa, que sea, por supuesto, respetuosa de los derechos de autor. La Universidad de Costa Rica no está desconociendo absolutamente nada estos principios y estos derechos. La misma Universidad de Costa Rica tiene una enorme cantidad de material electrónico por el cual paga una suscripción, y estoy hablando de millones, literalmente millones de productos académicos y científicos que pueden ser bajados, pueden ser descargados y pueden ser impresos. Y tenemos alrededor de 60.000 libros electrónicos que también pueden ser reproducidos por esa vía. De manera que la legislación costarricense debe contemplar de una manera muy clara todas esas excepciones, y que la comunidad universitaria no tenga que estar expuesta de una manera más o menos permanente a la amenaza de llevarnos a los tribunales si nosotros seguimos pensando en la libertad del acceso a esos productos amparados en la legislación existente y vigente.
Tenemos de fondo a cientos de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Técnica Nacional y los distintos recintos de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo la sede de Guanacaste y la sede de Occidente. Ellos están marchando hacia la Asamblea Legislativa, ya que el pasado 25 de septiembre la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, vetó esta ley que era una iniciativa del movimiento Fotocopiando para Estudiar y del partido Frente Amplio. Ellos buscaban que con esta ley se permita lo que es la reproducción de textos para fines educativos. Los estudiantes están pidiendo a los diputados de forma pacífica que se reselle esta ley y de esta forma se permita a los pequeños negocios que continúen brindando el servicio de fotocopiado, en este caso solamente para fines educativos. Bueno, el proyecto o ley de fotocopiado tiene tres vertientes: garantizar el acceso y difusión de la educación a través de medios tradicionales y tecnológicos, garantizar el derecho del fotocopiado, o sea, la protección del proveedor del servicio fotocopiado y la eliminación de las penas de cárcel. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! Ahorita estamos trabajando en San Ramón, la Asociación de Estudiantes, para articular un movimiento estudiantil autónomo por la regionalización. Creemos que las sedes regionales tienen bastante impulso, son las más afectadas en tal caso por los recortes presupuestarios, por los cierres de carrera. Entonces la consigna hoy día, en esta mañana, es venir, decirle a la Asamblea Legislativa, resellen la ley del fotocopiado. Creo que todos tenemos derecho a fotocopiar, estudiar es un derecho, creo que tenemos que exigirlo. Y yo creo que la unificación del movimiento estudiantil en San Ramón debe ser así, plural, tiene que participar todo el mundo en una misma lucha. ¿De qué forma les afecta a ustedes este veto presidencial? Bueno, así no podríamos fotocopiar libros, entonces tendríamos que comprar los originales y para muchos de los estudiantes de la UTN eso sería casi imposible. Entonces tendríamos que dejar de estudiar o tomar cualquier otras medidas que normalmente podríamos hacerlo. ¡Una está presente! ¡Una está presente! ¡Una está presente! ¿Qué los motiva a ustedes a venir hoy a esta marcha? Muchos no tenemos los recursos para comprar libros, entonces recurrimos a las fotocopias. Y es un derecho que todos tenemos, por eso estamos aquí. Muchos tendríamos que dejar las universidades, no tenemos los recursos para comprar los libros, entonces por eso estamos acá. Para que las personas que están en la casa se den una idea, ¿cuánto les cuesta más o menos a ustedes adquirir estos libros fotocopiados y cuánto les costaría adquirirlos comprando los nuevos? Una antología puede traer un capítulo de muchos libros, un libro cuesta 30.000, una antología 3.000 colones, entonces es demasiada la diferencia y no podemos costearlo. Bueno, cuéntenos qué los mueve a ustedes a venir desde Limón a apoyar esta manifestación, bueno, esta marcha. Justamente porque creemos en el derecho a la educación de todos y todas. La universidad siempre ha tenido una vocación civilista y democrática y simple y sencillamente encontramos que esto es una respuesta de los daños que nos hace 5 años después el TLC con Estados Unidos. Y todas tenemos derecho. Yo me pregunto por qué, si las antologías que yo creo tienen la debida citación y utilizo los capítulos necesarios para el curso, ¿por qué mis estudiantes tendrían que pagar más de 200.000 colones en los libros que necesitaríamos para el curso? Y muchos de los libros, porque es un curso especializado, no se consiguen en el país. Es imposible entonces dar el curso de la mejor manera y de la manera más actualizada. Y tal vez se nos pone un poco en contexto también de cuál es la situación de la sede de Limón. Bueno, la sede de Limón, la mayoría de los y las estudiantes son estudiantes becarios por la situación socioeconómica que se vive en la zona y muchos estudiantes también migran desde aquí del Valle Central hacia la sede de Limón para justamente acceder a su derecho a la educación. ¿Está usted sumándose a la marcha, apoyando? ¿Por qué está apoyando este proyecto? Todos los que hemos sido estudiantes sabemos de la importancia de las fotocopias en el proceso educativo. Creo que claramente no está garantizado en este momento en la ley la posibilidad de estudiar y la posibilidad de hacerlo a través de las fotocopias. No es cierto que exista la posibilidad para fines educativos cuando sabemos que quienes sacan las fotocopias
tienen un ánimo de lucro, ese es el sistema. No existe un sistema para hacerlo de otra forma. Así que por eso estamos apoyando la marcha. Creemos que hay que garantizar el derecho a los estudiantes a estudiar. Bueno, conversábamos con Juan Carlos Mendoza de la fracción del PAC, quien también apoya esta marcha en pro del fotocopiado. Mientras los estudiantes aún se encuentran afuera esperando alguna declaración de alguno de los diputados y pidiendo que se dé el resello a esta ley sobre derechos de fotocopiado, nosotros nos venimos acá a la Asamblea Legislativa, donde vamos a ingresar para intentar conocer alguna reacción de estos diputados. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha gratuita por América Latina! Don Manuel, tenemos afuera a cientos, por no decir miles, de estudiantes que están pidiéndoles a ustedes una respuesta con respecto a este veto presidencial que se dio el pasado 25 de septiembre. ¿Qué tienen que decir usted o responder a estos estudiantes? No, o sea, nosotros hemos analizado y yo personalmente, o sea, voy a votar digamos, el resello, o sea, vamos aquí el veto presentado por la señora Presidenta de la República después de que nosotros aprobamos una ley que nosotros yo considero que sí perjudica a los estudiantes y a las pequeñas empresas. Me parece que lo vamos a votar, o sea, yo voy a votar a favor para que sea ley de la República y vamos a resellar el veto presidencial. Bueno, tenemos afuera cientos, por no decir miles, de estudiantes que están esperando por una respuesta de ustedes, ya que, bueno, por lo visto no van a salir. ¿Qué les podría decir por medio de esta pantalla, al menos a estos estudiantes? En materia de fotocopiado, los derechos están blindados. Sí podemos fotocopiar, sí podemos hacer uso de este instrumento económico, democrático, que para la docencia, para fines educativos, nos permite acudir a un centro de fotocopiado, reproducir un texto sin que tengamos mayor costo que el que ahí nos cobran. Así las cosas, en principio compartimos los principios de los jóvenes que están en las calles, auspiciando que ese derecho se mantenga y se tutele en la legislación. Tenemos dos caminos para lograrlo. Uno, una interpretación a las leyes existentes donde se consoliden esos derechos sin afectar, por supuesto, los derechos que tiene el creador de textos. Y lo otro es que si esa vía no es suficiente, pues la otra opción es impulsar una ley que ya ha presentado Liberación Nacional a despacho y que estamos afinando y negociando con el diputado José María Villalta. Y sí tengo que adelantar que lo de el resello no lo va a votar Liberación Nacional, porque creemos que las razones que ha dado la Presidencia de la República para el veto al proyecto son consistentes y la razón debe prevalecer. Entonces, estas otras leyes vendrían a solventar las carencias o desprotecciones que argumentan tanto los dueños de negocios de fotocopiado como los estudiantes que se estaría dando en caso de no aprobarse el resello. Ciertamente, y hagamos el ejercicio práctico. Usted y yo hoy vamos a cualquier centro de fotocopiado y no tenemos ninguna limitación ni se nos va a imponer ninguna sanción. Así es que tampoco tenemos que crear problemas donde no existen.
Sin embargo, se dice que a como está actualmente la ley, y bueno, si tal vez me puede explicar un poco más en qué consistiría el cambio o la próxima ley que estarían ustedes también proponiendo, de momento se estaría sancionando a las personas que están lucrando, y bueno, obviamente todos los negocios de fotocopiado están lucrando, pero bueno, con un servicio también hacia la comunidad estudiantil. Entonces, ¿de qué manera garantizar de que se sigan dando las fotocopias para fines educativos verdaderamente? El Ministerio de Justicia está haciendo una interpretación de las leyes donde se deje claro que no hace falta una ley de fotocopiado, y si eso no es suficiente o existen dudas, pues impulsaremos la ley que les menciono. Pero el punto práctico es, ¿qué obstáculo tiene usted, tengo yo, tiene cualquier estudiante para acudir hoy y reproducir un texto nacional o extranjero? La respuesta es ninguna limitación. Disculpe, pero se estarían dando penas incluso de cárcel para estas fotocopiadoras que a fin de cuentas son las que están proveyendo de estos libros a los estudiantes. Ellos tienen una responsabilidad ante la sociedad, tienen un negocio, su fin es el lucro, es mercantil, y ellos saben cuáles son las reglas que deben respetar. Entonces estaríamos hablando que ahora la desprotección sería para ese sector, digamos, o la preocupación o las implicaciones, mejor dicho, serían para el sector de fotocopiado. En términos prácticos, vuelvo y repito, ningún estudiante ha sido penalizado al día de hoy por sacar una fotocopia de cualquier texto, ni ningún dueño de fotocopiadora le han puesto ni un segundo de sanción por reproducir documentos. Así es que, ¿no le parece que debe prevalecer el sentido común y interpretar que donde no hay problema no debemos buscar decisiones? Los ingleses dicen lo que no hay que coser, solo hay que coser lo que está descosido. Aquí no hay nada descosido, todo está bueno. ¿Y cómo podríamos garantizar que va a seguir tan bueno? La historia lo demuestra. A nadie se le ha penalizado por fotocopiar o por tener negocio de fotocopiado y reproducir texto alguno. A nadie, es a nadie. Afuera, ¿verdad?, de acá de la Asamblea Legislativa tenemos a cientos de estudiantes que vienen hoy a clamar por el resello a la ley de fotocopiado. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes con respecto a esta petición? Bueno, nosotros apoyamos absolutamente el resello de esta ley. Nos parece a nosotros que el veto que ha establecido la señora Presidenta de la República es una puñalada por la espalda a todas las familias pobres de Costa Rica y a las familias que han ido, digamos, en retroceso en relación con el derecho que les asiste a la educación. Estamos hablando de que sería algo inaudito en la historia del país, ¿verdad? Nunca se ha dado un resello a una ley, y también estamos hablando de una oposición de parte, y ya explícita, de parte del Partido de Liberación Nacional. Tomando en consideración estos asuntos, ¿usted cree que es viable realmente que se dé el resello? Mire, es muy complicado y es muy duro, pero vamos a dar la lucha. Nosotros, los diputados que estamos a favor del resello, vamos a contar con el apoyo en las calles y en las barras de los estudiantes. Yo creo que el proyecto puede pasar. Poniendo en contexto también con toda la situación que se da a nivel internacional, ¿de qué manera se pueden conciliar estos derechos de autor con también los derechos de que, en este caso, de fotocopiar para estudiar? Mire, se pueden conciliar. Recordemos que esto es producto del TLC con los Estados Unidos, ¿verdad? Costa Rica tiene una ley de derechos de autor importante y obviamente que al aprobar Costa Rica un tratado tan nefasto como el TLC con los Estados Unidos, pues obviamente que hay leyes que le caen encima a las nuestras. Y entonces en esa línea nosotros estamos trabajando para buscar todas las posibilidades legales que hay para minimizar ese efecto, ¿verdad? Don Fabio Molina dice que los estudiantes y en general también las personas de los negocios de fotocopiado están buscando problemas donde no los hay. Él dice que hasta el momento a nadie se ha metido a la cárcel por sacar copias y que no habría problema. ¿Qué le dice usted a eso? Bueno, a nadie se le ha metido a la cárcel todavía porque las cárceles están llenas de los alcaldes de Liberación Nacional. De hecho, yo he señalado que las próximas asambleas de ese partido las van a hacer en la Reforma, porque cada día cae un alcalde más, cae un funcionario de ellos que está ligado a cuestiones extrañas. Entonces, no se le ha metido a nadie a la cárcel, pero sí se va a meter gente a la cárcel. Y aquí de lo que se trata es simple y llanamente de aplastar a los pequeños empresarios, a los que son empresarios de ventana, que tienen 1, 2, 3 fotocopiadoras que están dando servicio barato para que la gente pueda estudiar. O sea, eso es lo que existe en realidad aquí. Ese es el fondo del asunto, pero obviamente que sí van a aplicar penas de cárcel.
Luego de la marcha del pasado martes, en la cual el movimiento estudiantil se unió para pedirle a los diputados el resello de la ley del fotocopiado, se dieron ciertas situaciones bastante lamentables en la cual esta actividad, bueno, terminó en técnicamente un enfrentamiento entre la policía y algún grupo que estaba también manifestándose. Por eso en materia gris queremos hoy hacer un análisis un poco más reposado sobre lo que aconteció este martes, y para ello tenemos aquí a dos integrantes del movimiento Fotocopiando para Estudiar y también los organizadores de esta actividad. Contamos con la participación de Josué Aguirre y de Viviana Costa. Bienvenidos a Materia Gris. Bueno, esta actividad fue un esfuerzo importante de parte del movimiento estudiantil. Tenemos conciencia de que también se hizo una convocatoria muy importante, se emitieron recursos, bueno, vinieron personas incluso desde Limón, de la sede Occidente, y bueno, al final lo que encontramos en los medios fue portadas que decían violenta protesta. Muchas personas más bien se mostraron molestas o en contra también con la universidad y bueno, se quedó al final una imagen bastante negativa de la universidad. ¿Cómo valoran ustedes eso? Sí, bueno, hay que tomar en consideración que el movimiento Fotocopiando para Estudiar es en conjunto con las y los estudiantes, ¿verdad? Por lo tanto, sí es lamentable que como tal no se mostrara esos 6.000 personas, esos 6.000 estudiantes, tanto de universidades como de colegios, que sí creen en un resello, que sí creen en una ley que venga a proteger el fotocopiado para fines educativos, y simplemente se mostrara estos hechos, ¿verdad? A final de cuentas violentos, pero que se vienen a marcar una pauta, incluso en la participación de muchísima gente que tal vez se viene incorporando a estas dinámicas como tal. ¿Que en algún momento ustedes previeron que algo así podría pasar? ¿Tuvieron algún tipo de preparación o de organización para también resguardar la seguridad de sus estudiantes que iban a participar en la actividad? No previmos estas situaciones, ¿verdad? Recalcar que las convocatorias fueron abiertas del movimiento. Sí se había hecho una comisión de logística donde se había coordinado con el tránsito previamente, donde se había hablado el recorrido de la marcha, incluso cómo ir estructurada la marcha, al principio la manta grande del movimiento, en el medio los estudiantes de secundaria para protegerlos, y atrás, copistas, y luego los partidos políticos, ¿verdad?, que llegan a asistir atrás en la manifestación. Y obviamente jamás íbamos a prever esto, ¿verdad?, porque en ningún momento se había hablado ni pensado hacer esto, y lastimosamente por alguna otra razón estalló y tenemos esa situación, ¿verdad? Incluso, bueno, algunos observamos también que estas personas se agruparon en la Fuente de la Hispanidad e intentaron en cierta forma sabotear la marcha, ¿verdad? En ese momento ustedes pensaron en tomar alguna medida también para evitar que ellos estaban diciendo que, bueno, que bloquearan en ese momento las calles, ¿verdad? Cosa que ustedes, digamos, ni la organización ni ninguno de los estudiantes consintió. Más bien, bueno, la actividad era pacífica y bueno, eso se notó, pero desde ese momento que existió esa amenaza, ¿ustedes previeron alguna situación o se prepararon para evitarla? Bueno, con respecto a esto, pues sí, cuando llegamos a la Fuente de la Hispanidad como tal, sí vimos a un grupo de estudiantes con una tumbacocos que sí tenían, bueno, con sus mantas y con sus consignas. Sin embargo, por la misma cantidad de gente, lo que optamos fue por seguir adelante hacia la Asamblea Legislativa, que a final de cuentas este era el objetivo de la marcha, ¿verdad?, que era ir hasta allá, exigir el resello. Pero sí es un poco difícil poder prever todo este tipo de, digamos, de actividades que van a suceder, bueno, que sucedieron más bien en el momento que llegamos allá. ¿Cómo controlar, verdad, que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, importante buscar un diálogo primero con ellos, ¿verdad? Como te digo, estamos esperando que bajen un poco las aguas, para si hay gente conocida y entre esos grupos, bueno, sentémonos, hablémonos, pongamos las cartas sobre la mesa, qué quieren ustedes, qué queremos nosotros, porque si lastimosamente esas acciones se vuelven a reiterar, ahí nos dañan fuertemente la imagen y nos pueden bloquear aún más el trabajo en la Asamblea Legislativa. Y tenemos que pensar principalmente más en colectivo, en agrupar el movimiento estudiantil y unificar al pueblo en general. Sin embargo, bueno, yo creo que en general todas las universidades públicas, especialmente la UCR, se ha visto en los últimos años principalmente afectada, por decirlo así, por una imagen bastante negativa, ¿verdad? Es muy común que cada vez que hay una actividad de la U, las personas ya digan que, bueno, con los chancletudos y que son unos vagos, y que es bastante lamentable porque, bueno, esta universidad agrupa miles de estudiantes, ¿verdad?, también la nacional, y se ha desvirtuado mucho
el sentido, por lo menos desde la óptica de las personas que están viendo estas actividades, se está perdiendo fuerza, quizá hay personas que no están apoyando las causas por una imagen tal vez equivocada. ¿Cómo ven ustedes, y lo pregunto a ambos, que el movimiento estudiantil puede hacer para reivindicarse y para que al fin de cuentas, si estas actividades que cuesta bastante organizar se hacen, pues no pierdan su sentido y al final no terminen digamos, acabando en un esfuerzo que se echa a la basura, como en este caso? Bueno, yo considero que el movimiento estudiantil como tal, en cierto aspecto, sí está muy desgastado, ¿verdad? Por esta falta, digamos, pues de crecimiento hasta cierto punto, ya que siempre son las mismas personas las que hemos estado participando. Sin embargo, yo creo que la coyuntura ahorita ha servido para que, bueno, que distintas agrupaciones políticas y estudiantes, pues independientes, se aglutinen, digamos, a este movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que al final de cuentas es una lucha nacional. Sin embargo, eso se debe fundamentar, bueno, con mayor información, con mayor comunicación con las personas que quieran participar, y sí, digamos, hacer las especificaciones y las aclaraciones necesarias de que, bueno, esto no fue algo que surgió respectivamente del movimiento y que por tanto no lo apoyamos, pero que bien se ve las presiones que realmente tenemos como movimiento estudiantil, ¿verdad? Que yo creo que es importante no dejar de lado esto. ¿Las marchas siguen siendo válidas o también hay que buscar otras formas alternativas también de unirse como movimiento? No, obviamente hay que buscar otras formas, o sea, las marchas además también es algo ya muy legitimado, y obviamente vienen otras acciones que hay que innovar, hay que idear cosas, ¿verdad? Otro tipo de propuestas, pero eso, la misma lucha, la misma dinámica nos la va dando. Bueno, muchas gracias a ambos por estar acá con nosotros. De verdad nos parecía relevante conversar un poco más allá de lo que se dijo en los medios, ¿verdad? Un poco más allá de las piedras y de los palos, sino realmente la enseñanza, en este caso la lección que nos deja esto, y bueno, cómo el movimiento también tiene que tomar en consideración estas actividades y reivindicarse. Bueno, un agradecimiento a ambos. Y bueno, este fue el acercamiento de Materia Gris a lo que fue la marcha del fotocopiado. Los invitamos a que nos acompañen el próximo martes en un programa más de Materia Gris, acá en Canal 15, que es Televisión con Sentido.